Salta, 5 de noviembre de 1965. Socompita. Ocurre que estoy en la cocina de Socompa y que tu mamá y tu tata te están pensando. Y es lindo que te piensen, changuito. ¿Y cómo va tu vocación de artista? ¿Dibujás? ¿Pintás? Yo sé, changuito, que vos sabés más que yo, que la vida te quema en silencio, despaciosamente. Ahora, junto a tu mamá, te veo llorar en sus ojos. Pero como yo creo en vos, como sé que si estudiás vas a ser un gran artista, tomo, Socompita, 1 litro de vino con tu tata, que vos sabés que es angelical. Estoy en tu casa, tu nombre es como una sombra sonora. Tu madre oye a tu hermano que canta, guitarra en mano, y en sus zambas su corazón llora con el tuyo. Bueno, Socompita, lee las cartas de Van Gogh, mirá mucha pintura, sé humilde, preguntá, aprendé, mudito, y más que nada, trabajá solo, enamorado, loco, pobre, y así sentí que tu corazón, como el mío, solo tienen un destino, ser artista. Pobre o rico, es lo de menos, hermano. Y a no mentirse a uno mismo. Chau, changuito. Barbudo. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Este es el capítulo 7 capítulo 7 de este querido programa que hemos denominado Gestos Erróneos. Y bueno, estamos aquí nuevamente con nuestros compañeros, quien les habla, Facundo Di Paola. En los controles, nuestro querido, lo tienen que conocer a Gaby César, que es como una sonrisa caminando, una bella sonrisa caminando. Así que, ¿cómo estás, Gaby? Espectacular, lo amo. Lo amo, lo amo. Y, por supuesto, que se está riendo a mi lado, que es la felicidad más grande de esta ciudad de Tandil, es el querido Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Muy buenas tardes, me encanta esa presentación. Me encantan tus presentaciones. Claramente es uno de los grandes momentos de la semana. No sé qué voy a hacer cuando la semana que viene, cuando ya no tengamos gestos erróneos y no pueda disfrutar de esas presentaciones. Va a estar difícil, ¿eh? Me encanta el silencio de Gabriel. El silencio de Gabriel. Yo creo que lo que nos gusta en realidad a los dos es eso, es escuchar ese silencio. Además, que construye Gabriel, porque lo construye él. Sí, sí. A mí me parece también que en cada programa, digo, que nos sigue, que nos escucha desde en emisiones anteriores, debe decir, ahí está Gabriel, debe estar haciendo señas. Y que nos escucha por primera vez debe decir, che, tiene apagado el micrófono o algo. Sí. Y es buenísimo ese momento de Gabriel. Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Aparte, bueno, creo que es una persona muy querida en la ciudad de Tandil. Sí, yo también. Y para mí lo de la sonrisa también, lo ves que va en bicicleta y tú te tira una manito. Increíble. Yo te juro que desde que lo conozco, digo, es un chabón que no le quita la sonrisa a nadie, ni siquiera la angustia más profunda, que yo lo he visto angustiado, pero no le quita la sonrisa, ¿eh? Es una cuestión familiar también, te cruzas a otros. Sí, porque te cruzas a algunos de los hermanos y... Algunos, sí. Entonces sabemos que otros no. Pero te saludan, todos te saludan. No, pero todos y todas son muy simpáticos. Sí. Pero bueno, nada, algunos tienen una sonrisa constante y otros no. Y otras no. Nada como tomar un momento de este programa para hablar de la familia. Para hablar de la familia César. Que un día podríamos llamar al César Mayor y que nos hable un poco. Sobre todo por la voz que tiene. Yo le dediqué un cuento a la familia César. Mirá, uno de mis libros. Sí, es verdad, lo sé. Sí, a la familia. La dedicatoria era a la familia César en toda su extensión. Ahí está, en toda su extensión. Bueno,
¿Qué leíste, Palito? Leí una carta que escribió en 1965 el señor Manuel Castilla, que es folclorista. Bueno, vos sabés un poco más que yo. Muy poco también, pero bueno, nada, sí, sabemos que es parte de ese movimiento nuevo cancionero que estuvo con Mercedes Sosa, Matus y no me acuerdo qué más. Escribía, bueno, letras de folclore, que muchas le puso música a Cuchi Leguizamón, eran muy amigos, él es salteño. Y esta carta él se la manda a Francisco Ruiz, que es un artista plástico salteño. Y en ese momento Francisco se había ido a estudiar a Buenos Aires para la carrera de Bellas Artes y la familia sabía que él estaba muy triste. Y Manuel fue a visitar a la familia y ahí se enteró de que, bueno, que estaba pasando esto, entonces le escribió esta carta diciéndole, bueno, acá está pasando tal cosa. Y me parece hermoso lo de, bueno, le dice, tu nombre es como una sombra sonora acá. Hermoso hermosa la carta. Y la imagen de, bueno, me estoy tomando un vino con tu tata porque para recordarte, y después los consejos de, bueno, que el artista que no se importa, que hay que trabaja mucho, lee a Van Gogh, lee las cartas a Van Gogh, y también le dice que no importa si rico o pobre, que lo importante es, bueno, trabajar y no engañarse a uno mismo, le dice al final. Hermoso. Y me encanta que cierra con Chau Changuito y le firma Barbudo. Sí, que ahí es. Habla de esa relación de cercanía. Hermoso. Yo lo escuchaba, digo, qué belleza. Hermosa carta. Sí, hay que hacer un especial de cartas, epistolar. Bueno, un especial epistolar, pero un especial de no me sale, Castilla, Manuel Castilla. De Manuel Castilla, Manuel J. Castilla. Bueno, anotá. Tendríamos que hacerlo. Sí, yo tengo un listadito para todos los futuros programas. Quiero que lo sepan. Esto no sé si lo sabían acá en la mesa. No lo sabíamos. Pero yo voy armando un listadito de un montón de poetas que digo, mira, este no lo conocía. Leo 3-4 poemas por lo menos para ver qué onda. Me gusta, plac, y lo voy metiendo y tengo un listadito. Ya tenemos como 15, 20. Listo, perfecto. Así que hay que agregar a Manuel J. Castillo. O sea, hay gestos erróneos en el 2021. Hay gestos erróneos en el 2021. Haya pandemia o no haya pandemia, haya vacuna o no haya vacuna. Perfecto. Así que sí, no, lo vamos a sostener, cueste lo que cueste, y lo vamos a sostener con redes sociales. Por ahora no tenemos redes sociales, así que si se quieren comunicar con nosotros... Ahí viene por qué elegimos esta carta también, que es muy gracioso. Si se quieren comunicar con nosotros, no es a la dirección que les habíamos dado en su momento. Decíamos Falucho 450. Esto es importantísimo. Sí. O sea, tuvimos 4 programas, por eso elegimos la carta, porque cuando nos dimos cuenta... Amo del error, por favor. Sí, tuvimos 4 programas invitando, insistiendo con reivindicar el documento epistolar, que nos manden cartas, y estuvimos 4 programas dando la dirección errónea. ¿Sí? Dijimos Falucho 450 y la dirección de acá es Falucho 950. 950, agréguenle 5 números, súmenle ahí a la centena 5 números. No solo la dirección era incorrecta, sino que la dirección es inexistente. O sea, la carta ni siquiera le puede haber llegado a nadie. Así que suponemos que lo que nos dio la esperanza de que nos habían mandado un montón de cartas y no nos habían llegado. Así que le pedimos a esa gente que ya nos escribió, que nos vuelva a escribir y que lo mandan a Falucho 950. Si puso remitente, seguramente el cartero, que siempre es muy amable, o la cartera que anda en la bicicleta, se la devolvió. Se la debe haber devuelto porque puso remitente. Che, mirá, esa dirección no existe. Seguramente llamarlo. Le planteamos un engorro a la persona que nos mandó carta a decir, ahora tengo que ir hasta el correo por estos boludos que dijeron mala dirección. No les mando nada más, ¿viste? Pero por lo menos, nada, déjennos un epistolar puteándonos por abajo de la puerta. Acérquense hasta acá y tírennos por abajo de la puerta sin ir al correo, sin estampilla y toda la cosa linda que también tiene eso. Hay gente que colecciona estampillas. Sí, obvio. ¿Cómo llaman los coleccionistas de estampillas? Filibusteros. No, pero además me encanta porque se suma una nueva lista de nuestros gestos erróneos. Se suma una nueva lista de los que ya tuvimos en estos 7 capítulos. Tuvimos varios. Sí. Varios que queremos olvidar. Sí, obviamente. Yo no me los acuerdo ya, la verdad. Pero a pesar de haberle errado de la dirección, increíblemente llegó una carta para este programa. Una carta hermosa, que si quieren la puedo describir un poco. No es un sobre, es un papelito, pero lo doblaron con forma de sobre. Y arriba, como si fuera en la partecita de la solapa que cierra la carta, dice carta. Y grande adelante dice para gestos erróneos. Ahí está. Que eso es lo que puede hacer la gente. Hacer eso y dejarlo por abajo de la puerta de Falucho 950. 950
Fábrica Ronicevi. Para que hay que destacar que es 9.50, por favor. Y esta carta, bueno, esto la dejaron acá en la mesa. En la mesa de la radio. Llegó hasta la mesa de la radio, la abrimos y ¿qué nos dice, Palito? Bien, la carta dice: genios del mundo mundial. ¡Apa! Qué lindo. Eso es para nosotros, eso somos nosotros. No, deben ser los otros, pero bueno, no importa. Pongamos que somos nosotros. Genios del mundo mundial. Nos encanta el programa. Sigan todo el verano. Hace un poco de calor. Si ponen pileta acá en el paticito que tiene la radio... Estiren el tiempo, dice. Me encanta. Estiren el tiempo es re poético. ¿Ves que ahí ya empiezan a aparecer? Sí, estiren el tiempo es poético. Incluso hasta podemos empezar a hacer interpretaciones muy extrañas. Queremos más gestos erróneos. Abrazos. La pibada de Chamullos y Berretines. De Chamullos y Berretines. Un hermoso programa que está en esta radio también. Los lunes tiene un horario muy extraño de 7 a 8 y media. De 7 a 8 y media, sí, bien. De 7 a 8 y media. Yo pensé que era de 7 a 9 y cuando vine la otra vez me enteré que era de 7 a 8 y media. Bien. Así que bueno, nada, le mandamos un beso a toda la gente de Chamullos y Berretines. Escuchen ese programa que es muy lindo. Es un muy lindo programa donde siempre tienen un invitade con el que hablan, invitade en el piso de acá de la ciudad, con el que hable acá en la ciudad o no, que esté acá en la ciudad. Me gusta eso de que el invitado está acompañando o la invitada está acompañando el programa todo. Es como el programa. parte de ese programa. Es como lo invitan a ser parte o la invitan a ser parte de ese programa. Así que es un muy lindo programa, conducido por Georgina Bruno, está Juli Rabiti, está Luciano Torres... ¿Y alguien más? Sí. No sé. No me puedo acordar el nombre de otra compañera. ¿Vos te lo acordás? Bueno, no importa. Gaby tampoco. Bueno, ya me lo voy a acordar. Pero bueno, escúchenlo. De Chamullos y Berretines, lunes de 19... No nos vamos, Gaby. De 19 a 20:30. Y bueno, entonces para comunicarse con nosotros, Falucho 950, cartas o mensajes personales, que igual siempre son bienvenidos. Y yo le quiero mandar de vuelta un saludo a nuestro oyente alemán. Quiero siempre remarcar que tenemos un oyente de Alemania, al que queremos mucho y que también es pintor, y que también ahí lo asocio con la carta de que le vamos a decir que siga pintando allá en Alemania, como nos pintaba acá, que es quien pintó el mural de la radio. Gastón Urdampillet. El mismísimo. Bueno. Gestos erróneos, una irritante garúa literaria. Quo vadis. Sola en el ancho páramo del mundo, sola con mi dolor, en su confín, con estupor profundo, miro a alzarse un celeste resplandor. Es él, aparición deslumbradora, de blanca y dulce faz, que avanza con la diestra protectora en actitud de bendición y paz. Inclino ante él mi rostro dolorido, temblando de ternura y de temor, y exclamo con acento conmovido: ¿A dónde vas, Señor? La Roma en que tus mártires supieron, en horribles suplicios perecer, es hoy lo que los césares quisieron, emporio de elegancia y de placer. Allí está Pedro, el pescador que un día predicó la pobreza y la humildad. Cubierto de lujosa pedrería, ostenta su poder y majestad. Feroz imitador de los paganos, el santo inquisidor ha quemado en tu nombre a sus hermanos. ¿A dónde vas, Señor? Allá en tus templos donde el culto impera, ¿qué hay en el fondo, oh lucro o vanidad? Cuán pocos los que con fe sincera te adoran en espíritu y verdad. El mundo con tu sangre redimido, 20 siglos después de tu pasión,
es hoy más infeliz, más pervertido, más pagano que en el tiempo de Nerón. Ante el altar de la deidad impura, huérfana de ideal la juventud, contra el amor del alma se conjure, proclamando el placer como virtud. Las antiguas barbaries que subsisten sólo cambian de nombre con la edad. La esclavitud y aún el tormento existen, y es mentira grosera la igualdad. Siempre en la lucha oprimidos y opresores, de un lado la fortuna y el poder, del otro la miseria y sus horrores, y toda inequidad, hoy como ayer. Hoy como ayer los pueblos de la tierra se arman para el asalto y la traición, y alza triunfante el monstruo de la guerra su bandera de espanto y confusión. Ciega, fatal, la humanidad se abisma en los antros del vicio y del error, y duda, horrorizada de sí misma, ¿a dónde vas, Señor? Bueno, seguimos en este segundo bloque de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar una poesía titulada Quo Vadis, es del año 1903. La escribió Adela Zamudio, que es la invitada del día de hoy. Y Adela vivió entre 1854 y 1928 y no hay ningún tipo de grabación de ella leyendo. Así que para este episodio invitamos a tres mujeres conocidas nuestras para que puedan ponerle voz a Adela, y acabamos de escuchar a Marita Vallaza, actriz, directora, parte de Proyecto Mondo acá en Tandil, leyendo esta poesía. Quo vadis significa ¿a dónde vas? Es un poco cómo cierra cada uno de los versos, y tiene... En esta poesía Adela muestra cómo es su mirada del catolicismo, de cómo tiene que actuar alguien que es creyente del catolicismo. Sí, un tema que va a ser recurrente tanto en su obra como en su vida. Digamos, como que va a ir tocando bastante. Yo tenía, para empezar, me gustaba, si me lo permitís, leer un fragmentito de algo que escribió ella, describiéndose a sí misma, y que me parece que así como para decir, bueno, tira fechas, tira cositas, me parece muy bien. Tira quiénes son sus padres. Adela Zamudio es una poeta boliviana que ninguno en la mesa la conocía, no. Hay que decirlo, digamos, la conocimos un poco porque voy a contar un poquito de esto. La conocimos un poco porque habíamos ido a Chile, estuvimos por Argentina, estuvimos en Uruguay, digamos, con poetas de estos tres países. Y luego, en Argentina nos habíamos ido a Jujuy. Y ahí dijimos, pasamos la vamos frontera. A visitar a Bolivia. Claro. Estaba acá nomás. Estamos ahí al toque de Jujuy a Bolivia. Entonces fuimos a Bolivia y nos encontramos con la querida Adela Zamudio, a la cual, como nos pasa siempre, luego de empezar a llamarla, a invocarla, a traerla hacia nosotros, siempre la empezamos a querer, o como nos ha pasado con todos los poetas, digamos, que han venido acá a la radio, de alguna u otra manera. Exacto. Y ella dice así, se presenta de esta manera: nací en Cochabamba, creo que en el 54 o el 55. No tengo mi fe de edad. He pasado mi juventud a la cabecera de una madre enferma y mi edad madura como mi vejez, luchando penosamente por la vida. Mi madre, doña Modesta Rivero de Zamudio, fue paceña, nieta de portugués por línea paterna y de francés por línea materna. Mi padre, Adolfo Zamudio, nació en Lima, de madre ecuatoriana y padre argentino. Mi abuelo, don Máximo Zamudio, figura en la lista de los próceres de la independencia argentina. Bien, acá hay algunos datos que ya me parecían reinteresantes. Padre argentino. Y ella, uno de los libros, el primer libro que publica, el padre se viene a Argentina de visita y se lo publica acá. Sí, el primer libro sale acá. Después ahí como que uno va a encontrar padre argentino. Claro, yo digo, ¿por qué el padre viene a publicar a Buenos Aires? Dije claro. Yo en su momento. Después cuando leo esto, padre argentino, digo, tenía una relación con la Argentina.
Y el don Máximo Zamudio, el abuelo de Adela, también lo busqué. Dije, vamos a buscar a Máximo Zamudio. Yo no lo conocía como prócer de nuestra revolución, claro, o nuestra independencia. Y lo fui a buscar y bueno, parece que luchó en batallas con Castelli. Después se fue a Perú el tipo, a buscar la independencia de Perú en este trayecto que hicieron latinoamericanista, San Martín, Bolívar, todo. Entonces claro, se va a Perú y ahí se queda en Perú. El abuelo se queda allá en Perú, el tipo. Se quedó en Perú. No sé cómo luego el padre nace acá en Argentina, pero el tipo se queda luchando en Perú y se queda un tiempo en Perú. No sé si después volverá el padre, no encontré esa parte de la historia, claro, de volverá el padre acá, o él nacerá acá, no sé cómo fue. Pero bueno, muy interesante también ahí como todo el árbol genealógico, por decirlo de alguna manera, de franceses, portugueses, claro, argentinos, sí, peruanos, ecuatorianos, digo, como hay una mezclita ahí bastante interesante. Sí, y esa familia le permite, por pertenecer a una clase un poco más alta, estudiar, formarse, incluso viajó a otros países a estudiar, aprendió inglés, tradujo algunos libros, pero ya lo hablamos un poco con Gabriela Mistral cuando hablamos de cómo era su vida en Chile, pero a Adela Zamudio le pasa lo mismo, digamos, que es el mandato social le dice que bueno, la mujer tiene 3 opciones: o casarse, o entrar a un convento, o dedicarse a la carrera pedagógica, a ser maestra, a enseñar. ¿Qué hizo? ¿Se casó? No. ¿Entró a un convento? Tampoco. Pero, error. Decide ser maestra. Pero no solo eso, sino que además de ser maestra, desde ese rol trata de romper con muchas de las restricciones que tenía cualquier mujer que quería ser maestra en ese momento en Bolivia. Empieza a luchar por una educación laica, empieza a pedir, incluso crea un liceo de señoritas. Sí. Es directora de la primera escuela laica de Bolivia también. Claro. Así como que tiene una militancia bastante grande por la educación, el laicismo y por las mujeres. Claro, sí, es una luchadora feminista. También lucha por la instauración del matrimonio civil. Y cosas que son innovadoras, digamos, también por el divorcio. Pensémoslo que eran recordemos que cuando acá ella dice nace en el 54-55, estamos hablando de 1854. Claro. No estamos hablando de 1954. Digo, vive hasta 1928. 28. Sí, incluso ahora vamos a repasar algunas de las polémicas que estuvo por... Digo, su lucha es a fines del siglo XIX. Sí, principios del XX. Claro. En 1905 tiene uno de los conflictos más... más sonoros, más fuertes que en la que estuvo como protagonista, y ya tiene casi 60 años, 61 años. Incluso algunos de quienes la insultaban por pedir el matrimonio civil, por pedir la educación laica, la insultaban por ser una mujer mayor, y ella se mantuvo sola toda su vida. Incluso los primeros textos que publicó en diarios y revistas los publicaba con el seudónimo de Soledad. Ella se mantuvo sola toda su vida. En realidad no se sabe bien cuáles eran sus relaciones, pero que bueno, estaba sola. Sí. Para la opinión pública ella siempre estuvo sola. Entonces incluso se le atacaba por ser solterona, por no haber tenido hijos, y que como esa persona que no tiene hijos, no tiene familia, va a venir a decir cómo tenemos que educar a nuestras hijas. Sí. Era uno de los ataques que se le daba, digamos. Sí, totalmente. Acá yo me anoté una frase de uno de los historiadores, que también hay algo que me llamó la atención de eso, de cómo los historiadores reivindican la obra de un artista, se la apropian, y otra vez estábamos... ¿Cuál era la poeta que decía que hay que defender en vida los poemas? ¿Irene Gruz o...? Sí, Irene Gruz. Bueno, estamos de vuelta ante esa lógica. Voy a leer un fragmentito de lo que dice este historiador, que por desgracia no me anoté el nombre y ahora no me lo acuerdo, fue un error. Posiblemente el amor le ha guardado en la vera de su camino, pero ella no se detuvo a escuchar los requiebros de algún enamorado que asediaba la conquista de su corazón. Prefirió cultivar el amor de dimensiones más generosas a los humildes, los necesitados de justicia, a los vilipendiados por el poderío de la riqueza. Eso dice un historiador que investiga sobre su vida, ¿no? Y a mí me hizo acordar mucho a esto que pasaba con Gabriela Mistral, de negar su homosexualidad, su lesbianismo, su amor por las mujeres, sus relaciones de parejas homosexuales. Digo,
acá pasa algo muy parecido con la soltería. Es como decir, la soltería no se puede elegir. Tenés que casarte o si no hubo algo que entonces te consagraste a esta lucha casi católica por ayudar a los demás como si fueras una monja y elegiste ese otro camino entonces, digamos. Y parece que eso no pudiera ella elegir ser soltera, elegir su independencia, elegir dedicarse a otras cosas, con una tranquilidad sobre eso. No, y hay que vuelta a ponerla en un lugar de que ella no eligió la soltería, sino que le tocó o la eligió solo para dar amor a otros y a otras y qué sé yo. Sí, es peligrosa esa herramienta discursiva, digamos, de bueno, no enseguida hablo, no quiero decir esto de que ella decidió por ahí no tener hijos ni nada, sino que hablo de lo lindo de todo esto. Claro, tal cual. Como que ella hizo otra cosa, otro sacrificio. Vamos. Esa herramienta discursiva es peligrosa porque tapa cosas que no podemos leer por esta y tapa lectura. elecciones propias del deseo de la propia mujer. Sí, digo, sí. Es el deseo de ella, tal vez fue el deseo de ella, no lo sabemos, pero digo, bueno, hay que, siempre buscarle una cosa, porque ¿por qué no estuvo en pareja? ¿Cómo no se casó esta mujer? ¿Viste? Como toda esta idea. Que de ahí también hay como encima, anticlerical, ahí tiene, soltera, anticlerical, feminista, es como un combo bastante grande y bastante nocivo para la sociedad de la época, digamos. Sí. Para la sociedad actual, sí. Incluso para la sociedad de la época. Anticlerical porque ella era católica, pero anticlerical no se metan en la educación de las personas, no se metan en la educación de las mujeres, por eso crea este liceo que ella dirige hasta que la obligan a jubilarse, unos años antes de su muerte la obligan a jubilarse y dejar el lugar, pero ella no solo crea el liceo, sino que también funda una revista que se llamó Feminiflor, que apareció en Oruro en 1921, que estaba escrita íntegramente por mujeres, y creó un Ateneo femenino, que era la primera organización autónoma donde las mujeres se juntaban a charlar y a luchar por sus derechos políticos. El Ateneo se creó en 1923. Cuando se declara la ley del divorcio en 1932, ya hacía 4 años que estaba muerta Adela, muchas de las impulsoras se habían formado en el Ateneo. Claro. O sea, la fuerza que tuvo el impulso que hizo Adela de crear ese espacio hizo que las mujeres que se habían formado ahí después impulsen la ley del divorcio. Para marcar la importancia de esta mujer en la sociedad Sí, la importancia boliviana. de pensar también la formación. Porque también hay una formación política ahí, una formación, no es que pensó la formación en un sentido puramente academicista y neutro, por decirlo de alguna manera, o pensó una formación política para esas mujeres, y esas mujeres luego fueron llevando adelante otros procesos políticos en Bolivia, digamos. También, esto no fue gratis. No, claro, obviamente nada no, gratis. No, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Y todos le dijeron sí, obvio. Sí. Oh, qué bien está Adela, claro, qué copada. Cuando creó el liceo... ¿Dónde salió esa piba? Qué buena idea que tuvo, vamos a hacerle caso. Obviamente que no. Cuando creó el liceo, en 1905, le vino una polémica importante. La empezaron a atacar de todos lados porque... Vamos a ponerle nombre al enemigo, al villano de este capítulo, que se llama el fraile, el padre Francisco Pierini, que era italiano y que había ido a Bolivia a bardear, básicamente. A bardear la Adela, se fue para eso. Cuando se enteraron de que Adela iba a hacer este liceo y que el presidente y el ministro de Educación le iban a permitir hacerlo y dirigirlo, él obviamente se enojó, creó un movimiento ultraconservador que se llamó Liga de Señoritas Católicas, que obviamente trataba de proteger los privilegios de la iglesia en ese momento, tanto en el sistema educativo como... Sí, sostener la educación de la iglesia. Y también los privilegios legales, claro. Económicos. No solo eso, sino que además excomulgó a Adela, la quiso sacar de la iglesia. Y obviamente la insultó por esto que decíamos recién, porque era soltera, era como una solterona. Y traje, le dice, las palabras exactas del fraile es solterona sospechosa que nunca tuvo hijos. ¡No!
Pero para no que lo puedo creer. Pero para que nos quedemos Ese era el contentos. insulto para él. Sospechoso. El careta este. Pero para que nos quedemos contentos traje lo que él dijo y después lo que le contestó Adela, cosa de que al final podamos hacer así como en las batallas de freestyle. El cura le dijo: puede la poetisa del Tunari ser la primera portalira de América, pero no es ella, que ha llegado a la edad del desengaño sin formar hogar, quien ha de enseñar a las madres la educación de sus hijas. Y Adela le contesta: usted me considera indigna y peligrosa porque no me he dedicado a escribir salvajes y novenas. Bien se ve que le duelen hondamente los títulos de escritora y poetisa que me arroja usted a la cara con marcada ironía. No acierto a comprender qué tiene que ver un fraile con las personalidades literarias de un país que no es el suyo. Eso es buenísimo. Si le he contestado esta vez ha sido solo por probarle que no me arrepiento de haber criticado un hecho público e inmoral, que tengo firme conciencia de mis actos y que al cumplir mi alto deber de maestra no me arredra, que significa atemoriza, el encono, el rencor, de un enemigo exaltado doblemente temible por hallarse disfrazado de humilde franciscano. Vamos. Para que yo tengo otra que también la quiero leer porque Adela estaba Pero además que... se había puesto picante. ¿Para qué tenemos un programa de radio si no es para insultar a un fraile? Sí. No, en otra que encontré, porque esto después sigue. Él hace una obra de teatro. El chabón hace... Como ve que van a hacer la escuela, dice: yo voy a hacer una escuela también, pero sosteniendo mis cosas católicas. Y decide, bueno, para hacerla necesito plata. Y hizo una obra de teatro en caridad y puso a niños a actuar. A niños a trabajar en la obra de teatro para que le den plata. Claro. ¿No? Entonces ella le manda en un momento... Esto era todo por medio de los periódicos. Sí, claro. Se lo iban tirando por medio de los periódicos. Y dice: lo que evidentemente irrita a usted... y le escandaliza es que una mercenaria que gana el pan, tachada además de irreligiosidad, se haya atrevido a denunciar un error de matronas piadosas, ricas e influyentes. Me mató. Un error de matronas piadosas, ricas e influyentes. Me encanta cómo está, era picante. Yo me lo imagino en ese momento... un quilombo, un quilombito intenso. Pero no solo cuestionaba a la iglesia o cuestionaba el rol que tenía la mujer, sino que también cuestionaba al hombre. Y me parece que estaría bien que trajimos un audio más que es leído por Sabri Rayo Canción de Ayacucho, que nos debe estar escuchando, que le pone voz a la siguiente poesía. Cuando estés con una mujer, hazle el amor, no solo tengas sexo. Dile que la amas, que estás loco por ella. No solo la bese y entres de lleno. Besa su cuerpo entero, recorriendo sus rincones. Reconoce con tus labios lo que la ropa no deja ver. Desea con todas tus fuerzas el poderla poseer. Sé amable y atento antes de hacerlo, para que así no haya remordimiento. Sé dulce y tierno para que casi esté completo, pero sobre todo, ámala profundamente, porque amar es respetar, y al respetar comprender el porqué de las cosas, el porqué de su entrega, pues es solo su amor de verdad. Muy bueno, muy bien. Le agradecemos a Sabrina Rayo Canción, de Ayacucho. Muy lindo cómo estaba leído. Bueno, y ahí vemos también cómo nos cuestiona a nosotros. Claro, cómo cuestiona este lugar del hombre de avallazamiento de ese espacio de la mujer sin ningún juego. Sin conocer, sí. Y también lo de... Sin intentar conocerla, sin intentar un montón de cosas. Me gustó mucho la frase: conoce su cuerpo... No, conoce lo que no ves con tus labios. Eso era hermoso. Lo que no se ve... Conócelo con los labios, sí. Y después el último, tiene el último poema, que es el que va a cerrar este programa. También es uno de los poemas más conocidos de ella, pero también vuelve
con este cuestionamiento al género masculino, digamos. Sí. Después, también, bueno, nada, hay un montón de cositas que estaban interesantes y ya las perdí. Ya las perdiste. Como siempre, me da una bronca. Pero, digo, a mí me gustaba mucho esto de que... ¿Te acordaste? ¿Querés decirlo? No, dale. No, que me acordaba esto de que recién contábamos de Gabriela Mistral y que ella tenían ciertas opciones, que era o casarse o entrar al convento o ser maestra, que a Adela Zamudio le gustaba mucho Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo el mismo dilema, que fue como, ¿me caso? O para seguir estudiando, porque ella en ese momento ya estaba estudiando, se hizo monja. Digamos. Me leíste la mente, porque era justamente el pase de ese Román. legado, claro, ese legado, porque ella se consideraba que era como cuasi una discípula de Sor Juana Inés de la Cruz, digamos. Que le había como legado ella a Sor Juana. Y nada, digo esto, buscando un poco sobre Sor Juana Inés de la Cruz, digo, también hay algo de esa elección de tener que elegir el convento en un mundo machista, más en 1600, cuando vivió Sor Juana Inés de la Cruz, tener que elegir el convento como salida para poder estudiar. Sí. Digo, así como ella tuvo que elegir la educación primaria para poder estudiar, digamos, eran como las únicas salidas. O quedarse como ama de casa, digamos, entonces digo, ahí hay algo de eso que también se pone en juego y es como muy interesante. Y Sor Juana Inés de la Cruz tenía un montón de poemas muy relacionados con el feminismo y con la defensa del género femenino, digamos. Vamos a tener que y de cuestionamiento a los hombres. Vamos a tener que invitarla, sí, yo también. A Sor Juana la vamos a tener que invitar. Ya la agregué a la lista. Bien. Está agregada a la lista ella. Me queda agregar a Manuel J. Castilla. A ver, algo que es importante también, esto es muy grosso, que es que la obligan a jubilarse. El gobierno le pide que abandone su lugar en el liceo donde era directora y le hacen un homenaje en Cochabamba. Eso. Ese homenaje, dado por el presidente, le ponen un laurel de oro en la cabeza. Se lo dan cuando ella ya tiene 72 años, 2 años después fallece. Claro. No hay un premio así antes que un Estado reconozca a una mujer de esa manera. Hay uno en Cuba, por lo que googleé o lo que busqué, pero era antes de que haya una formación de un Estado, digamos. Pero como Estado es la primera vez en Latinoamérica que se le da un premio así a una mujer. Pero es algo particular porque ella Porque no es un premio a la poesía, sino que es un reconocimiento a ella. El Estado le reconoce a ella su labor poética, su labor como docente. Y ella le manda un telegrama. Acá fue algo raro porque busqué diferentes fuentes y hablaban de personas diferentes, pero bueno, no importa, traje a uno de los dos. Le manda un telegrama a Francisco Bedregal y le dice: han resuelto coronarme. Su presencia, la del poeta en ese lugar, fortalecerá este tan duro trance. O sea, ella consideraba que ese homenaje era un duro trance. Sí. Pero también creyó que era importante ir porque no solamente era un elogio personal, sino que también era como, bueno, era una culminación de una sociedad civil, un montón de poetas y escritores y escritoras que lograron llegar a ese reconocimiento a través de ella. Vos vas, ¿no? Te llaman. Esto es importante. El tipo, cuando entra al teatro en el momento del homenaje, entra con una capa, como si fuera un príncipe, al grito de: vengo de capa a rendir homenaje a una mujer de espada. O sea, resacado. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. Sí. A vos te llama el presidente, la presidenta, quien sea. Te dan un premio por tu labor como poeta, todo. Entro yo con una capa, una espada, el grito de homenaje. Termina todo el homenaje. ¿Vos qué haces? Sí, eso, hablaría, agradecería. Darías un discurso. Claro. Exactamente. Adela Zamudio no dijo nada en todo el acto. Absolutamente nada. ¿Por decisión propia o porque no la dejaron? Por decisión propia. No dio discurso, nada. Estuvo parada ahí todo el acto. Le pusieron la corona, habló un montón de poetas, un montón de gente dijo lo que pensaba ella, pero ella no habló. No dijo absolutamente nada. Y ahí hay como podríamos hacer un montón de interpretaciones sobre esa situación.
que hable mi obra, ya no tengo más nada que decir. Por lo menos es un gesto muy grande, digamos. Es un gesto muy grande. Sí, yo también lo que había leído sobre eso es que era un acto bastante contradictorio del Estado, porque también hubo un rechazo muy grande en algún punto hacia ella. Si bien le iban reconociendo determinadas cosas, no había como una aceptación total de ella como tal y de su labor, digamos. No había entonces ahí también leía como que había algo medio contradictorio. Para ir terminando, unas pequeñas notas de color. El 11 de octubre, que es el día de su nacimiento, es el Día de la Mujer en Bolivia. Después, otro que en los años 90 circuló un billete también de 5 bolivianos con su cara. Otra cosita, otra notita de color que me fui agarrando que me gustaron. Me gusta. Y la Municipalidad de Cochabamba, que es el lugar donde ella vivió, nació y hizo su militancia total, instituyó en su honor el premio de cuento Adela Zamudio, porque también escribió cuentos y novelas también. Sí. Incluso, también, otra nota de color que quería traer al programa específicamente, escribió una novela epistolar. Algo que reivindica este programa desde sus inicios, lo epistolar. Esa novela se llamó Íntimas. No se consigue. No se consigue. Lo digo para que no. Eso, es muy importante que su obra increíblemente es difícil de conseguir. Sí. Incluso en Bolivia no hay muchas ediciones de su trabajo. Y algo particular que me parece que está bueno para irnos de este bloque es que ella escribió su epitafio, dejó escrito que quería que diga su tumba. Eso es de muy grosa. yo no quiero tumba, pero si tuviera una tumba... sí, epitafio a pleno. Acá palito. No, pero ella es mucho mejor que palito. Y puso el siguiente epitafio. Vuelo a morar en ignorada estrella, libre ya del suplicio de la vida. Allá os espero, hasta seguir mi huella. Lloradme ausente, pero no perdida. Vietnam. Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabés que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra. Tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. He is ours tonight. He is here. Alfredo Citarrosa. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Bueno, llegamos al último bloque de este capítulo número 7 de Gestos Erróneos. El más cortito de todos los bloques. Siempre terminamos debatiendo algunas cosas y mandando saludos. Es como que lo queremos estirar, ¿no? Sí, que es el momento en el que más queremos hablar, pero no nos alcanza el tiempo. ¿Qué leíste, Dipa, antes de empezar este bloque? Leí un poema de una poeta polaca que se llama Wisława Szymborska. Alto nombre. Sí. Bueno, también ganadora del premio Nobel en algún momento. En el 96, mirá, acá dice. En el 96 ganó el premio Nobel. Es una poeta que yo conocí por otro poema que se llama Hijas de la Época, que también lo recomiendo. Hijos de la Época. Ya después, en algún momento lo vamos seguramente a traer al programa. Hoy elegí este poema porque
recordé algo que había pasado con, en realidad, una amiga escuchando el programa en este tráfico que hacemos del programa, para quien no lo pudo escuchar en el momento, que les mandamos los links. Escuchando el programa de Irene Grus, volvió con el tema, me trajo de vuelta a la charla el tema de ese poema de Irene Grus, que muchos o muches le cuestionaban sobre la dictadura, donde ella dice que tiene las persianas cerradas y que está lavando ropa. Y que está lavando ropa, ¿no? Entonces, es una discusión que volvió a mí y ahora, buscando el poema para la lectura final, me acordé de este poema. Entonces, bueno, todo eso. Y me parecía interesante también traer a colación esta idea de esto, en una guerra alguien está preocupada por sus hijos. Claro. Todo lo otro no. Digo, en este caso, ella que cuenta en una entrevista que tiene miedo, tiene las persianas cerradas, porque tiene miedo, porque esto, porque lo otro, y que no se permita el miedo tampoco, ¿viste? También que hay algo que nos quedó ahí dando vuelta y hablábamos de esto, digo, bueno, también hay que permitirse tener miedo cuando tu hijo, tu hermano, tu primo puede desaparecer y lavar ropa con miedo y cerrar las persianas, digamos. Claro, sí, totalmente. Digo, ¿por qué cuestionarle eso a Irene Grus? ¿O por qué cuestionarle a esta mujer esconderse con sus hijos y que lo único que sepa es quiénes son sus hijos? Claro. Digamos, hay algo de ese terror, de ese terrorismo, en este caso de Estado, de ese terror de la guerra que... así que nada, por esta discusión con una amiga, esta amiga se llama Maricel Santín, una amiga muy querida, poeta también y escritora que vive en Buenos Aires, que bueno, escucha los programas y por ahí me va comentando. Entonces me comentó eso, me vino el recuerdo, me acordé de este poema y así llegamos a Wisława Szymborska. Y es la primera poeta que traemos no latinoamericana. Mirá, es también. Cierto. Me gusta que el libro es todo azul y es poesía no completa y que las letras de los poemas están azul también, es de color azul. Me encanta eso, no sé si lo había visto antes. Es un muy lindo libro, muy lindo libro, es una muy linda poeta. De robártelo. Sí, te lo voy a prestar, ya te dije, dejá de insistirme en el robo. Bueno, perdón. Porque no te lo voy a prestar nada. No, encima voy a instalar la idea de que robo libros y nadie me va a querer prestar. Sí, nadie te va a querer prestar. Así que nada, la primera poeta polaca. Que traemos al programa. Que traemos al programa. Sí, que traemos al programa. Porque bueno, también una de las ideas también fue construir desde la poesía latinoamericana. También es algo que tal vez no le hemos dicho a los oyentes. Y por último, bueno, nos quedan los saludos. La catarata de saludos. La catarata de saludos. Yo quiero saludar a otra poeta, escritora, amiga, muy querida, que es Flor Serpentini, que dijo que nos estaba escribiendo una carta, que qué bueno que aclaramos la dirección, y que dice, hoy mismo me voy a poner a escribirla. Dice, hay gente, digo, eso, me gusta que haya gente que esté incentivada, aunque cueste, y ella pone ahí algo de que, bueno, cuesta los tiempos, no sé qué, pero hoy voy a tratar de escribirla hoy. Dice. No, lo importante es que queda un solo programa de Gestos Erróneos este año, que es el miércoles que viene, y después todos entramos en una catarata de depresión por no tener este espacio para seguir hablando. Pero nos queda un programa, así que si nos quieren mandar cartas, es ahora o nunca. Sí, ya estamos pensando, podemos empezar también a pedirle a la gente, a armar un Instagram de Gestos Erróneos y pedirle a estas queridas poetas, amigas, amigues, amigos, que nos lean poemas por ahí también. Sí, me parece una excelente para idea. Mantener el verano activo, a pura poesía. Bien, me parece bien. Ahora, lo estamos pensando ahora. Gestionen el momento. No, yo tengo saludos también. Le voy a mandar ¿A saludos a Pía Ferrari, que está en Las Flores, que nos viene escuchando desde el primer programa. Así Vamos, que le mando un Pía. gran saludo. Y a Yami, que está en La Plata, que nos está escuchando también. La semana pasada se escuchó todos los programas anteriores y este lo está escuchando. Bien, me gusta esa gente que hace maratón. Así es como, bueno, lo escuché de lunes a viernes. Perfecto, espectacular. Yo también le voy a mandar a Ariel, un querido titiritero rosarino, a quien, nada, hace un montón, desde el encuentro de educación popular que no he ido a Rosario, tengo ganas de volver a Rosario, que fuimos juntos con Palito. Tengo ganas de ir a Rosario, así que cuando vaya a Rosario le vamos a avisar a Ariel y que nos consiga un lugarcito para dormir. Qué jornada hermosa ese encuentro. Sí, qué lindo ese encuentro de educación popular. Ahí nos tiramos. Bueno, ¿qué nos alojaron? ¿Cómo llamaba el centro cultural? La Toma. En La Toma, sí. La Toma. Así que si lo conocés, Ariel. Nada, que dice que quedó patitieso. No lo puede creer. Qué copada Adela. Bueno, nada, estaba así como a fines de 1800 enfrentarse a la curia. Bueno, estaba ahí como muy contento. Dice, y escribir su propio epitafio es la frutilla del postre.
que también es algo del epitafio que nos encantó. Que me hiciste reír cuando lo estaba leyendo y leí un poquito mal. Sí, perdón. Me acordé de aquel poema del error y me agarró un ataque de risa y no lo pude evitar. Queda comprobado que cuando leo cualquier palabra que diga libre o libro, le erro leyendo. Y cada vez que aparece esa palabra, fallo. Hay que evitar ese momento. Poemas con esas palabras. Sí, pues me encantó. Perdón. Nada, todo Te bien. pido disculpas en público. Y a Cris Carone, que nos escucha todos los programas, digo, y dice, qué interesante la estudia de Zamudio, genios, y ya la otra vez me había tirado así como, gracias por instruirme. Pues bueno, nada, así como muy contenta con el programa, así que le mandamos un beso enorme a Cris Carone, a quien queremos mucho, otra teatrera, directora de teatro grande de la ciudad, grosa. Y le mando el último a Katia, que está escuchando Gestos Erróneos mientras hace un puchero. Así te lo digo. Y por último, el último saludo es a la queridísima Mirta Israel, que va a leer este último poema de Adela Zamudio. Mirta Israel es porteña, luchadora por los derechos humanos, también parte del equipo de Educación Popular Pioneros en Rebeldía. También actriz. Sí, directora también teatral, supongo, no sé, la verdad que no sé si ha dirigido. Pero no has venido a acompañar a algunos encuentros de arte escénica que organizamos acá con el señor Facundo. Sí, gran militante, gran compañera, así que nada, ahora también militante del trabajo en esta pandemia, del trabajo de les artistas, les actores, les actrices. Así que cerramos este 7º capítulo de Gestos Erróneos escuchando a Mirta Israel leyendo una poesía de nuestra invitada Adela Zamudio. Nacer hombre. Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa. Permitidme que me asombre. Tan inepto como fatuo sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Si algunos versos escribe, de algunos esos versos son que ella solo los suscribe. Permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con tal que aprenda a firmar puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega. Permitidme que me asombre, que a ella se llame el ser débil y a él se le llame el ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar siéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar. Permitidme que me asombre. En un caso semejante hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal goza seguro renombre. En todo caso, para esto te ha bastado nacer hombre. Gestos Erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro.